grande, hay varios tipos de vasijas. Hay de oro, hay de plata, hay de bronce, hay de barro, etcétera, etcétera. La recomendación luego de la enumeración es que si alguien se limpia para ser útil, será puesto en eminencia. Gloria a Dios. Amén. En Israel existen tres tipos de vasija: el vaso de honra, el vaso de misericordia y el vaso escogido. Esos son los tres tipos de vasos más conocidos. Hay otros 4 tipos de vasos que son consecuentes de estos vasos. O sea, son como ramificaciones o son las escuelas de las acciones de estos 3 vasos. En el camino usted lo va a entender. El vaso de honra es hecho del mismo barro que el vaso de misericordia y el vaso escogido. La diferencia entre los demás vasos es que él soporta menos el fuego en la rueda de la prueba o en el horno de la prueba. Cuando el alfarero está trabajando el vaso que se llama vaso de honra, llega un momento que si lo deja un segundo más en el fuego, se explota. Así que el alfarero simplemente lo saca, y este tipo de vaso es puesto en las estanterías para ser de utilidad en las casas. Si usted iba en la antigüedad, que no había nevera, General Electric, Mave ni nada por el estilo, a una de esas casas iba a descubrir un vaso de honra. Este vaso de honra estaba limitado a ese hogar. Usted iba y le daban a beber de ese vaso. El vaso de misericordia trasciende o soporta más la prueba de fuego que el vaso de honra. Por eso, él puede ir a un lugar de más adversidad. Él va o lo llevan a las plazas, a los parques, a las entradas de la ciudad, para que todo forastero que tenga sed, como no podía pedir una dasani, ni nada que se parezca, entonces se acercaba al vaso de misericordia y podía beber de este tipo de vaso. El tercer tipo de vaso, que es el que yo quisiera que esta tarde y para siempre sean cada uno de ustedes, es el vaso escogido. El vaso escogido, hecho del mismo material, no estaba en una estantería cualquiera. El vaso escogido era el vaso que más había soportado la prueba en el proceso de formación. Es como esa obra maestra donde se esmeró el escultor, o en este caso el alfarero. Una vez que esta obra maestra le queda perfecta al alfarero, repito, no la pone en la estantería, sino que la lleva a una habitación oscura. Y cuando alguien va a buscar, no un vaso cualquiera, sino un vaso especial, el alfarero le dice: ven de aquí, y va a buscar precisamente este vaso escogido. El vaso escogido no está a la vista pública, no escucha lo que todo el mundo está diciendo, porque en ese lugar oscuro solo entra su alfarero. Esto nos habla proféticamente de Isaías 50, verso 9, que dice: ¿quién entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? Aunque ande en tiniebla y carezca de luz, confíe en su Señor. Son características que desarrolla el vaso escogido. Está en oscuridad, no oscuridad de pecado, sino la oscuridad que es propia de un nuevo amanecer. Recuerda que mientras más oscuro está, es porque está más presto para amanecer. Y que Dios, no sé por qué, pero le da con hacer las grandes cosas precisamente en las noches. Él está en su noche, o los vasos escogidos están en una noche. Sabe que Dios lo llamó, sabe que tienen palabra profética, que tienen palabra de ciencia. Dios tiene un propósito grande para su vida, pero tiene que pasar por la noche oscura. Con todo y lo que saben, con toda la revelación, con todo y la palabra de ciencia, tienen que estar en un lugar oscuro. Hasta que el Señor le enseñe a escuchar única y exclusivamente su voz. Esta voz que el vaso escogido aprende del Señor le hace conocer a Dios en el más alto nivel de fe. Recuerde que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
certeza en griego es hipotasi, y hipotasi es título de propiedad. Pablo dice en Romanos que nosotros fuimos destituidos, implica que perdimos el título. Al perder el título, nos convertimos en solo siervos, no en propietarios, porque es el heredero, el hijo, quien hereda. Así que la fe ha venido a ser el medio o la sustancia a través de la cual nosotros podemos reencontrarnos con Dios y reposicionarnos en Dios como vasos escogidos. Así que el proceso para tener el nivel de fe que Dios requiere de nosotros y darnos lo que Dios desde antes de la fundación del mundo propició para nuestra vida, requiere de todo un proceso. Así que hay 3 niveles de fe por el que nosotros vamos a pasar. Y cada uno de esos vasos mencionados, si usted me está siguiendo, se quedó en un nivel de fe de esto. Y el mayor, por supuesto, es el logrado por el vaso escogido. Primer nivel de fe es la fe básica. Y es la fe emuná. Es la fe que tiene todo mundo. Desde que creí en el Señor Jesús, tengo emuná. Es una fe básica, es una fe que si me muero me salvo, es una fe que me da cierto nivel de seguridad, pero no toda la seguridad que realmente necesito. Tengo emuná, me muero y me fui para el cielo. Ahora, hay otra palabra en hebreo para fe, y es emuná chelema. Emuná chelema es la fe que sale como resultado de los procesos, de las crisis, de las dificultades. Es como que fui al gimnasio y comencé a levantar 10 libras o 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 50 kilos, y mi fisionomía comienza a desarrollarse por el aumento del peso. Sume esto en el contexto espiritual. Usted comienza a pasar una prueba pequeña, una prueba mediana, una prueba media grande, una prueba grande. Suena bonito decirlo, pero vivirlo, usted y yo sabemos que para nada es agradable. Pero mientras pasamos por esta prueba, nuestra fe pasa de básica a emuná chelema, una fe que se desarrolla. Es la misma fe que le dice Pablo a Timoteo: yo sé la fe que hay en ti. Es la misma fe que hubo en Eunice, tu abuela, que hubo en Loida. Es una fe no fingida. La emuná es una fe generacional. La palabra que usan los griegos para generación, hablando de generacional, es una palabra llamada genea. Y genea habla de transferencia de pensamiento, de idea, de concepto. Concepto que provoca un estilo de vida. Un estilo de vida que trasciende a lo que se ve y que se conecta con lo que no se ve. Cuando tenemos una fe emuná, realmente hablamos lo que no vemos y vivimos más allá de lo que vemos, independientemente de lo que sentimos. Es una fe que nos da confianza, es una fe que nos da seguridad, es una fe que nos ayuda a mantenernos en cierta paz, pero con todo y eso no es el mayor nivel de fe. Esta fe es característica no del vaso escogido, sino del vaso de misericordia. El nivel mayor de fe es la fe Pleitón Anat Tachá. Y esta es la fe que tiene el vaso escogido. ¿Por qué? Porque nadie como él ha pasado por un proceso semejante. ¿Qué tipo de proceso puede pasar este tipo de vaso? ¿O cuáles son los beneficios una vez que él pasa por este proceso? Cuando tenemos este tipo de fe, nosotros podemos decirle al monte: muévete. Y si el monte no se mueve, entonces el monte tiene que explotarse o simplemente le pasamos por encima. Esta fe es la fe que necesitó Pedro cuando comenzó con emuná chelema y dio unos pasos. Fíjense que los discípulos se quedaron en la barca con emuná, pero Pedro mostró emuná chelema y dio unos pasos sobre el agua, porque el Señor lo llamó. Pero emuná chelema no fue suficiente para Pedro. Así que necesitó Pleitón Anat Tachá para poder caminar sobre lo natural. Por eso él se hundió y el Señor lo levantó, obvio, para que pudiera llegar una vez más al barco. Cuando el Señor iba a Gadara,
Y la embarcación amenazó con ser destruida por los vientos y por las aguas. El Señor se levanta y los reprende y le dice: hombre de poca fe. No dice que no tienen fe, pero tienen poca fe, porque Él está buscando la fe que agrada a Dios. Aleluya. La fe que agrada a Dios es la fe Pleitón Anatacha, la fe que cree lo que no cree todo el mundo, porque cualquiera cree. De hecho, la Biblia dice que los demonios creen, pero solo tiemblan. Pero el que tiene esta fe, para él nada es imposible. El Señor reprende a los discípulos porque ellos debieron calmar los vientos y porque ellos debieron calmar las aguas. Aunque las aguas no tienen oído, los vientos mucho menos. Con todo y esto, cuando Jesús habló desde una fe Pleitón Anatacha, le nacieron oídos a las aguas y le nacieron oídos a los vientos. Esta es la fe que produce sanidad. Esta es la fe que produce liberación. Desde Emuná no podemos sanar gente porque no tenemos ese grado de fe. Usted dice, pero ningún hombre sana gente. No, pero Dios lo hace a través de la sustancia de la fe, del título de propiedad que usted ha adquirido. Así que una vez que nosotros tenemos este tipo de fe, nosotros podemos andar sin ningún temor, sabiendo que Dios nos va a usar, no como siervo, sino como hijo, como heredero y como coheredero con Cristo. Aleluya. Todo el mundo quiere esta fe, pero no todo el mundo quiere pasar los procesos para adquirir esta fe. Y yo percibo en mi espíritu que Dios quiere traer una revolución a esta casa. No es una evolución, una revolución. Gloria a Dios. Pero que Dios no puede hacerla, y escucho bien, Dios no puede hacerla porque Él quiere usarlo usted, y si usted no se deja usar, no va a acontecer. Dios quiere hacer una revolución, pero no desde Emuná, ni siquiera desde Emuná Shelemá. Dios quiere una revolución desde Pleitón Anatacha. Gloria a Dios. Que la dinamita de Dios se meta y que la fe suya pueda sacar los Lázaros que aunque tienen 4 días en la tumba hieran, pero Dios da una palabra que lo va a vivificar. Aleluya. ¿Cuál es el problema con nosotros para no movernos en esta dimensión? Uno de los problemas es que nos cansamos en el camino. Y ahí es donde vienen las ramificaciones de los demás vasos. Vasos quebrados. Nos quebramos en el camino. Nos rompemos en el camino. Por el mucho uso, el vaso de honra y el vaso de misericordia se rompían, se quebraban. Las asas se rompían y no había por dónde agarrarlo. Los labios de la vasija se quebraban, se rompían. Y eso mismo nos acontece a nosotros. Evangelizamos mucho en nuestra casa, servimos mucho en nuestra casa. Como vaso de misericordia servimos en el trabajo. Un vaso de misericordia es aquel que está expuesto a mucha crisis, a mucha dificultad en el trabajo, en los estudios, todo esto. Pero con el tiempo se cansa. Y ya Dios no tiene por dónde agarrarlo porque su asa se ha quebrado. Ese vaso quebrado necesita ser restaurado. ¿Por qué? Porque pasa de ser un vaso que portaba agua limpia a un vaso quebrado que ya no puede cargar agua. Y ahora solo es un vaso limpio que se usa para cargar grano, para cargar ofrenda. Una vez que el vaso es quebrado, roto, lo pasan atrás en el hogar, los hebreos. Lo limpian bien, pero así sin asa y así sin labio, solo sirve para cargar grano y llevar el diezmo al templo, sobre todo una vez al año cuando llevan su diezmo especial. Así que el vaso que antes servía para calmar la sed de todo el transeúnte, de todo el habitante de la casa, ahora solo sirve para una vez al año ir a llevar ofrenda, para llevar grano. ¿Qué hace el dueño de la casa? El dueño de la casa recoge todos esos vasos limpios que una vez fueron vasos de honra,
fueron vasos de misericordia, lo toma y lo lleva al alfarero. Y el alfarero comienza a trabajar con esas vasijas. Y lo primero que hace, son 4 cosas que hace. Y usted tiene que verse en una de ellas. Lo primero que hace es vaciar de impureza la vasija. Gloria a Dios. Y lo que yo percibo en mi espíritu es que cada uno de nosotros debe vaciarse. Aleluya. Si yo quisiera llenar esta sala de televisores, tendría primero que vaciarla de ustedes y de la silla para que quepan puros televisores. Así que nosotros tenemos que vaciarnos de lo que hemos recibido, que no es todo aquello de lo que Dios quiere que nos llenemos. Gloria a Dios. Tenemos para esto que desaprender. Así es. Y para desaprender necesitamos entonces lo que los griegos llaman metanoia, un cambio de mentalidad. Aleluya. Desaprender no es fácil, porque los argumentos de lo aprendido va a estar siempre a flor de piel para recordarnos en lo que estamos seguros. Y en lo que estamos seguros discutimos y hasta peleamos, porque que estamos seguros de lo que estamos seguros. Pero resulta que Dios quiere que salgamos de lo seguro, porque lo seguro solo nos da lo básico. Y Dios no quiere que nos movamos en lo básico. Él quiere trabajar su genea en nosotros. Lo voy a repetir. Dios quiere trabajar su genea en nosotros. Recuerde que genea es transferencia de pensamiento, de idea. No, solamente una pincelada para que aterricemos en lo que le estoy diciendo. Jesús está predicando a los judíos, San Juan 8, a los que habían creído en él. Le dice: si se mantienen en mi palabra, conocerán, van a ser mi discípulo. Y cuando sean discípulos, van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, van a ser verdaderamente libres. Note que no son libres hasta que no conocen la verdad. Note que no conocen la verdad hasta que no son discípulos. Note que no son discípulos hasta que no permanecen en lo que han escuchado. Noten que no permanecen en lo que han escuchado hasta que no escuchan algo en primera instancia. Así que lo primero es escuchar. Y ese escuchar la voz de Dios produce fe, porque la fe es por el oír. ¿Qué? La palabra. La palabra, antes de ser palabra, ¿qué fue? Un pensamiento, una idea. Cuando se expresó, ¿en qué se convirtió? En una palabra. Y la Biblia dice Juan sobre todo, que es un poquito más profundo, que en el principio era la palabra, y que la palabra era con Dios, y que la palabra o verbo era Dios, y que la palabra se hizo carne, se humanó. Así que Cristo vino a ejercer un ministerio terrenal hacia los judíos. Por eso le dijo a la sirofenicia que no podía darle el pan de los hijos a los perrillos, porque ella no estaba en el mapa espiritual del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Si ella no estaba, y por eso le dijo que no podía dárselo, implica que los judíos sí estaban en el ministerio terrenal de Jesús, el ministerio terrenal de lo espiritual que Jesús traía. Sin embargo, fíjese cómo esta mujer insistió tanto que alcanzó Emuná Shelema. Y no solamente alcanzó Emuná Shelema, alcanzó Pleitón Anatacha. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Jesús? Darle su milagro. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él no había visto aún esa fe en los hebreos. Y le está hablando a un grupo de ellos. No le habló a la mujer sino Fenicia para que creyera. Su necesidad le hizo creer. Ver su hija enferma día tras día le hizo creer. Gloria a Dios. Ver su hija endemoniada, angustiada, le hizo creer. Igual que la mujer del flujo de sangre. 12 años, su necesidad le hizo creer. Así que ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. ¿Sabe que ella tocó el talí? ¿Sabe por qué tocó el talí? Porque en el talí
está en lo que se llama lo mismo. Y lo mismo está en la promesa dada a Abraham. Y la promesa dada a Abraham fue porque él se convirtió en el padre de la fe. Así que por la fe que viene del Padre hay una promesa para los que son hijos de Abraham. Y ella, como hija de Abraham, toca lo mismo y hace contacto con la promesa, para que para los hebreos el talí se conectaba con la Torá y con la Taná, y en ella estaban las promesas. Así que cuando hizo contacto con el talí, ella entiende que se conectó a la promesa de la Torá. Lo que realmente hizo fue conectarse con aquel que dio la Torá, que dio la Taná y que dio todo lo demás. Así que ella recibió poder, porque poder salió de la sustancia, y recibió como hija. Por eso Jesús le dice, cuando sana a una mujer encorvada: esta hija de Abraham, que tiene todos estos años angustiada por Satanás, no merece ser sana como hija de Abraham. Como hija necesitaba, pero también cualificaba, porque estaba en el mapa espiritual, para ser sana. No por su fe emuná, ni por su fe pleitón anatacha, solo porque Abraham sí la tenía. Y ella se puso en lineamiento con la fe de Abraham para recibirlo. La mujer sirofenicia no estaba en ese lineamiento, pero sobre todo estaba en una necesidad que la ponía en alineamiento. Y ella pudo recibir esto porque se puso ella en alineamiento. Así que no es un asunto de quién es, de quién eres hijo, de dónde lo recibe. Es un asunto de que progresivamente va a ser quebrantado, roto, va a ser pulido, va a ser vaciado, para que cualifique como hijo y reciba, no como hijo de Abraham ahora, sino como hijo del Padre, y a través de Cristo, independientemente de la distancia, puedas recibir, no por tu propia fe, pero por la fe que Él produjo en ti. Nada puede obstaculizar, ningún monte pueda mantenerse, ningún follaje pueda imposibilitarte. Jesús le dijo a los hombres que le estaban escuchando: si oyen, si permanecen en lo que han oído, si mi idea se queda en ustedes, entonces van a ser mi discípulo. Un discípulo es aquel que no solo sabe lo que su maestro dijo, sino lo que está diciendo. No solo sabe lo que su maestro hizo, sino lo que está haciendo. Muchos de nosotros lo que maneja hasta ahora es información de lo que Dios dijo, información de lo que Dios hizo. En el instituto nos preparan para saber muchas cosas del Dios histórico. En la universidad, mucho más avanzado todavía, con toda la teología, etcétera, etcétera, y conocemos muchas cosas del Dios histórico. Pero cuando el Dios histórico hace acto de presencia con algo que desconocemos, porque solo nos manejamos en la emuná, pero ni siquiera en la emuná chelemá, entonces le atribuimos al diablo los hechos de Dios, porque simplemente no conocemos al Padre en esa dimensión, porque nuestra fe no llega hasta ahí. Simplemente estamos como estaban los descendientes de Abraham. Jesús le dice: ustedes, si permanecen en mí, van a ser libres. Y ellos dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Se le olvidaron los 430 años en Egipto y se le olvidaron los 70 años en Babilonia. Mala memoria. Pero por supuesto no era una esclavitud o una prisión que tenga que ver con lo físico, sino que tenga que ver con la falta de liberación de su fe. Van a ser libres. ¿Libre de qué? Libre de lo que obstruye que su fe sea generacional, que sea una genea. ¿Recuerda lo que dijo el Señor sobre Juan el que bautizaba? Le dijo: Juan viene en el espíritu de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. ¿Sabe qué es esto? Generación. Está diciendo que Juan viene a anunciar, no para que el cuerpo y el intelecto oiga e entienda,
sino para que el espíritu que estaba muerto en el hombre reciba una plataforma por la palabra viva, y esta palabra viva como una espada pueda partir el alma y el espíritu, y que lo almático, lo anímico, lo emocional, lo carnal, lo diabólico se vaya a un lado y lo espiritual vuelva a la posición original. Cuando lo espiritual vuelva a la posición original, no importa que sea ingeniero, no importa que sea agrónomo, no importa que me haya graduado summa, magna, no importa que tenga una divinidad, no importa que tenga los millones de chanflín. ¿Han oído de chanflín? No importa que tenga los millones que tenga, no importa la popularidad que tenga, ni siquiera los dones que tenga. Lo importante es que estoy en el Espíritu, y cuando estoy en el Espíritu soy uno con todos aquellos que igual están en el Espíritu. No soy mayor que nadie si estoy en el Espíritu, pero tampoco nadie mayor que yo si está en el Espíritu. Así que somos todos iguales, y cuando alguien viene en la carne, donde estamos los que estamos en el Espíritu, van a ver la diferencia de estar en el Espíritu, y van a abandonar los deseos de la carne para estar en el Espíritu. Y el crecimiento que no se da en la carne, por cuanto la carne para nada aprovecha, ese crecimiento, al ser sustituido, esa falta de crecimiento, como viene gente a manifestar lo del Espíritu, va a ser instantáneo o será progresivo, pero la vida espiritual se va a manifestar porque la sustancia o la certeza como hijo por la fe se hace evidente. Sube. Dios es bueno. Amén. Estoy convencido en mi espíritu de que Dios quiere hacerlo con ustedes. Gloria a Dios. Pero va a hacer esto. Gracias, hijo. Primer paso donde nos quedamos. No creas que yo me olvido de eso. Vaciado. Vamos a ser vaciados. Pero que ahí me dijeron en la primaria que cero no vale nada. A mí también me dijeron en la primaria que cero no valía nada, pero en la universidad me dijeron que sí, que cero tiene su valor. Pero ahí me dijeron que nada de nada. Pero luego descubro en teología profunda que Dios hizo todo ¿de dónde? Ahí entonces, ¿a quién le creo? ¿Lo que aprendí en la primaria o lo que aprendí con doctores? Tengo que asimilar lo que aprendí con doctores. Entonces descubrí que la nada sí es algo, y que cero sí tiene valor, que fue de niño que me enseñaron aquello, pero que ahora que soy llamado a ser un vaso de misericordia o de honra, tengo que dejar la cosa de niño para actuar como adulto. Pero cuando me hablen ya me van a hablar como niño, me van a hablar como adulto, aunque yo ponga la cara como la ponía cuando era niño. Aunque me duela como me dolía cuando era niño. Segundo paso que vamos a dar es el cepillo. El vaso limpio, el vaso quebrado, que solo sirve ya para grano. El vaso que solo sirve para llevar la ofrenda una vez al año al templo. Ahora ese vaso que he vaciado, se le quita toda esa inmundicia por dentro. Ahora se busca un cepillo. Y no solo se elija por dentro, sino que también se elija por fuera. No, porque la apariencia no importa. Sí, la lija va por dentro y la lija va por fuera. Es verdad que lo que sale es lo que... ¿verdad? Pero alguien dijo, cuando habla te descubre. Yo sé lo que hay dentro de ti cuando lo expresa. A menos que sea divino, y lo divino no, ni quiere ni puede. De manera que vamos a ser lijados. De repente van a aparecer una serie de instrucciones que serán notorias en el mensaje de la semana o del mes. Y esos mensajes no serán agradables. Y no vamos a saber, a menos que recordemos esto, que nos están lijando. Pero ahora los líderes se han cogido con pura santidad. Ahora se le han cogido con pura obediencia. Y no solamente quieren expresarlo, quieren alinearlo a eso que están hablando. Es que te están lijando. Gloria a Dios. Te están lijando porque fuiste llamado vaso de honra. Y serviste tanto que se te cayó la boca. Serviste tanto que el que te agarraba ya no encuentra por dónde agarrarte, porque se le fue el asa. Lo que tienes son historias de lo que pasó.
pasó. Tiene mucho testimonio de lo que Él hizo cuando te agarraba. Y ahora que no encuentra por dónde agarrarte. Y ahora que cuando te va a vaciar en otro recipiente, como la boca se te rompió, te desparrama. Está desbocado. Ahora tiene que escuchar para poder ser libre del desbocamiento. No sé si esa palabra existe, pero sonó. Ahora tiene que ser libre del desbocamiento. Pero para ser libre del desbocamiento, tiene que ser libre del pensamiento. Y para ser libre del pensamiento, tiene que tener una nueva genea, transferencia de idea, pensamiento. Porque vivirá según la ideología asimilada, la filosofía que ame y la cultura que practique. Gloria a Dios. Así que tiene que venir la cultura del reino. Y la cultura del reino comienza a trabajarla el alfarero. Por eso en Jeremías 18, él le dice, ve a casa del alfarero. Y el profeta ve una visión. Y en la visión, el alfarero está trabajando una vasija. Y la vasija se rompe en su mano. Y comienza el alfarero a hacerla de nuevo. Lo mejor fue que se partió en su mano. Y lo segundo mejor fue que la hizo de nuevo. Amén. Y lo tercero mejor fue que no la hizo de nuevo con la debilidad donde se rompió, sino que tomó donde era débil para hacerlo más fuerte. De manera que si se vuelve a romper será por otro lado, pero no donde se rompió en primera instancia, porque ahora está diciendo el débil ahí, fuerte soy. Y yo no sé si te ha pasado, o si cuando te pasaba no sabías qué era lo que estaba aconteciendo, pero era que te estaban formando. A los jóvenes en el campamento les dimos una pincelada de lo que tiene que ver con formación. Y tocamos el punto de Isaías 43, versos 1a y b. La parte A dice, yo soy Jehová, tu Dios, Jacob, que te hice. La parte B dice, yo soy Jehová, tu Dios, Israel, que te formé. Y aquí está el dilema. Una cosa es que Dios te haga, otra cosa es que Dios te forme. No va a ver la gloria de Dios solo como creado, sino cuando sea formado. Cuando Dios vio en Rebeca a Jacob, realmente no vio a Jacob, vio una gran nación. Realmente no tengo tiempo para detallar todo lo que implica una gran nación. Sin embargo, es interesante saber que una gran nación tiene protocolo, que tiene cultura, que tiene economía, que tiene todo un sistema, ¿sí o no? Entonces Dios vio todo un sistema en ese niño que estaba en el vientre de la mamá. ¿Cómo se forman los sistemas? Con una ideología. Así que Dios vio su ideología en el niño y lo consideró una gran nación. Pero cuando el niño nace, él comienza a vivir conforme a su ideología. Y su ideología lo etiqueta como Jacob, tramposo, engañador, tiguerazo, chismoso, pleitero, de todo, famoso. Pero hasta ahí Dios no dice que es formado por él. Dios simplemente dice que es creado por él. Así que Dios le da una pincelada del mundo espiritual. Y en Luz, que luego se conoce como Betel, Dios permite que él tenga un sueño. Y en el sueño, para dormir, él usa una piedra. Y yo no sé si usted ha dormido con una almohada dura que le rompe la estructura de pensamiento y le da una pesadilla. Ahora imagínese, él tomó una piedra, desestructuró todos los argumentos e ideas que él tenía concebido hasta entonces, pero en sueño. Yo quiero que me siga en el espíritu. Estoy casi predicando, ¿eh? Ay, ay, ay. La desestructuración se produjo en sueño. Y la desestructuración en sueño lo visualiza por primera vez como un hombre espiritual. Y él ve ángeles que suben porque se desestructuró su estructura. Entonces ángeles suben por la palabra que recibió cuando no tenía estructura. Amén. No, tres gente no tengo. Amén. De manera que ahora él ve
que suben la escalera y ángeles que descienden respondiendo a eso. Resulta que la palabra escalera es salen y tiene el mismo valor numérico en la numerología hebraica, que para nosotros no es nada, pero para los que han o hemos estudiado cierto de cultura hebraica, sabemos lo que eso implica. Cuando dos palabras tienen el mismo valor, en la numerología hebraica tienen igual connotación espiritual. Por eso algunas versiones dicen Miriam y otras dicen María, porque las dos son lo mismo. Chimosa, cacarrabiosa, lo mismo. Miriam y María, la misma cosa, rebelde. Miriam es rebeldía, María es rebeldía, por eso tienen el mismo valor numérico. Y la Reina Valera traduce un nombre y las otras versiones el otro, en esencia es lo mismo. Pues resulta que Col para voz y Salen para escalera tienen el mismo valor numérico, 136. Y en la connotación espiritual profética es lo mismo en el sueño, para que pueda entender lo que en lo natural un hombre creado no puede entender, solo un hombre formado. Así que cada peldaño significaba un nivel para él seguir escuchando la voz de Dios. Y permítame retroceder, es lo mismo, pero a mayor escala, de lo que Jesús le está diciendo. Si oyen hoy, si permanecen en lo que han oído, venid. Es lo mismo que Éxodo 19, versos 5, 6. Dios dice al pueblo ya: si oyen hoy mi voz, serán mi especial tesoro. Siempre si oyen mi voz, si oyen mi col. Así que Jacob está ahí y está viendo la col de Dios. Pero como él no entiende de la col de Dios, Dios lo que le muestra es una escalera. Y a través de escuchar su voz, o subir los peldaños de su voz como nota musical en forma de escalera, el cielo responderá a la tierra. Y el responder del cielo a la tierra provocará que la tierra se convierta en una colonia del cielo que trabajará o funcionará como una metrópoli. Metrópoli, ustedes saben que son grandes ciudades que ejercen hegemonía, dominio y control en la colonia. Ejemplo, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. La hegemonía está en los Estados Unidos. Lo que Dios le está diciendo a él es que de ti voy a sacar una nación. De ti. Y esto no es del principio, esto fue desde el vientre. Pero él tiene que transicionar. Pero él lo que hace es que se va donde su tío Labán. Y dura 20 años trabajando lo que él sabía trabajar. Engaño. Hasta que se cansa y vuelve en busca de la promesa que Dios le dio. Y va a un cierto lugar llamado Peniel, que significa rostro de Dios. Y tiene una lucha con un varón o un ángel. Y a nosotros nos enseñaron en los muñequitos, en la película y en los juegos, que esta lucha fue de trompada, pellizco, mordida, trayones, tú me tiras, yo te doy. Sin embargo, nosotros no podemos nunca visualizarlo tan de manera simple, básica. Tenemos que verlo compuesto. Así que no está hablando de trompada. Recuerde que el ángel de Jehová, cuando se censó, cuando David hizo el censo, solo con una orden mató miles de personas. No hay un hombre, por más Jacob que se llame, que pueda pelear de trompada, pellizco, mordida, trayones, jucampá. Nada de eso con el Señor. Así que hay que ser un poquito más profundo y saber que es una lucha de intereses, que es una lucha de conceptos, que es una lucha de establecimiento de ideas, que es un asunto de formación y de carácter. Así que el hombre que tenía la bendición más poderosa manifestada en la tierra, ¿sabe qué es lo que pide? Una bendición. ¿Usted no ha pensado en eso? Que cómo es posible que él tuvo la bendición de papá Abraham y ahora considera que la bendición de papá Abraham no es suficiente? Gloria a Dios. La bendición por la que engañó, la bendición por la que hizo trampa, la bendición por la que se expuso a maldición, y ahora considera que no es suficiente. Así que le dice: si no me bendice, no te va. ¿Y sabe cómo lo bendijo el ángel? Cortándolo. ¿Sabe por qué lo cortó? ¿Y dónde lo cortó? Lo cortó en el encaje. Para nosotros no significa nada. Para los hebreos, el encaje es el centro reproductivo. ¿Tú sabes qué es lo que tú produces? Lo que tú reproduces, lo que tú produces.
Repito, él fue cortado en el encaje, centro reproductivo, para que no reproduzca lo que producía. Él iba a comenzar a reproducir lo que a partir de ahí iba a producir. Así que su nombre es cambiado. Para nosotros un cambio de nombre no es nada. Para los hebreos, un cambio de nombre habla de su destino profético. Habla de la esencia de su vida. Así que no te llamará más. Te voy a vaciar de tu nombre. Te voy a vaciar de tu pasado. Te voy a vaciar de tu experiencia. Te voy a vaciar de lo que hasta ahora has acumulado. Y no solamente te voy a vaciar, primer punto que tocamos. Voy a tomar el cepillo, solo que en esta vez fue un cuchillo, una espada. Y te voy a cortar. Voy a separar una cosa de la otra. Voy a trabajar por dentro, voy a trabajar por fuera. A partir de ahí, no te llamará más engañador, sino príncipe, representante del reino de Dios. Entonces entramos a la parte B, ya que estábamos en la A de Isaías 43. Dios le dice: yo soy tu Dios, Israel, que te formé. Tener la forma de Dios implica alcanzar el nivel de fe que Dios ha destinado para nuestra vida, para que se cumpla la razón de nuestra existencia. Por eso Dios le dice, no a Jacob, a Israel. Es otro vaso diferente, formado. Es un vaso escogido. Escúcheme en su espíritu. Es un vaso escogido al que Dios le habla ahora. Y Dios le dice al vaso escogido: pasarás por las aguas y no te ahogarás. Si el vaso que era Jacob pasaba por las aguas, se ahogaba. Aleluya. Luego le dice en el mismo verso: pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por las llamas y no arderán en ti. ¿Por qué? Porque ese vaso había pasado por tanto fuego, había pasado por tantas llamas, que lo que iba a acontecer con él literalmente era lo mismo de Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron adentrados al horno de fuego. Y a pesar de que el fuego había sido aumentado, ellos se paseaban en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque el fuego que se ve depende del fuego que no se ve. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El fuego que había en el interior de ellos trascendía el fuego que estaba en el exterior de ellos. Quiero decirte como profeta esto: el fuego vendrá, y no vendrá por primera vez a esta casa. El fuego seguirá viniendo. Y si te encuentras siendo un Jacob, no vas a progresar. Si no te vacía, si no te pasan el cepillo, las aguas te van a ahogar. Las aguas son las dificultades del momento. Las aguas son las adversidades que están por doquier. Las aguas son como esa pequeña bola de nieve que luego va rodando y se convierte en algo aumentativo. Así son las aguas. Hay gente que le dicen: se ha ahogado en un vaso de agua. Hay gente que se va a seguir ahogando en un vaso de agua si actúa como Jacob. Gloria a Dios. Si sigue basándose en su emuná. Si no tiene una emuná chelema, si no tiene una fe generacional, y no que su genea dependa de un patrón que emana de los lomos de Abraham, sino que emana de los lomos del mismo Jesús, la sustancia de la cosa, que no nos permite estar en esclavitud jamás. Gloria a Dios. Cuando Nabucodonosor vio hacia el horno, tuvo que pararse asombrado. Fueron 3 los que lanzamos al horno, y hay 4, hay un cuarto personaje. Jeremías dice en el capítulo 20, versos 7 y 9: me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. No quiero hablar más tu palabra. Es un vaso escogido el que está hablando. Gloria a Dios. Y él dice: yo no quiero hablar más tu palabra. A mí no me hable de hacer boquejo.
A mí no me hable de ir a los hospitales, permítame la parafrase. A mí no me hable de dar testimonio. Es que cada vez que digo algo, esto me causa afrenta y persecución. Así que no voy, no quiero hablar más. Pero luego dice, pero hay un fuego dentro de mí que aunque quiero callar, no puedo. El fuego trasciende a mi voluntad, pasión y deseo. ¿Sabe quién metió ese fuego? El Dios que se manifiesta en fuego. Y si Él metió su fuego, todo lo que no era de Él se quemó. Así que todo lo que está dentro de Jeremías es puro fuego. Cuando Él habla, no sale hojalata, no sale un programa de televisión. Cuando Él habla, no suena una payola. Cuando Él habla como un dragón, lo único que sale por su boca es fuego. Y no el fuego de los pentecostales, de candela, chispa y fuego. No. Es fuego. Un fuego que trasciende a lo natural. Un fuego que trastorna la vida natural. Un fuego que me reposiciona en los de Dios. Yo hablaré porque esto trasciende lo que tú has puesto en mí. Trasciende lo que yo pueda decir y pueda hacer. Tercera cosa, formación. Dios vuelve a hacerlo de nuevo. Usted será golpeado, usted será vaciado, usted será lijado, y cuando usted cree que todo se acabó, Él vuelve de nuevo, lo pone en el mismo proceso de prueba. Por eso es que hay gente que dice, pero ya yo esto el año pasado, yo pensé que se iba a acabar. O hace 5 años que yo viví algo parecido. ¿Y por qué a mí me están pasando estas cosas? Él lo está haciendo de nuevo. Te vació, te cepilló y ahora comienza a formarte de nuevo. Déjame decirte que la palabra formar suena bonita. En un alfarero, para nada bello. Porque es que te pone en el fuego, te calientan a la máxima expresión y luego toma, si es una espada, una flecha, toma una mandarria. Pero si es una vasija en lo que estamos, te forma, pero después que te forma, vuelve y te mete al fuego. La misma pela, la misma batalla, pero Él está haciendo algo. Aleluya. Cuarto, renovación. Esta renovación que Él hace cambia nuestro sentido, cambia nuestra forma de ver las cosas. Un culto no es bueno porque cayeron 2 gente y se levantaron. Un culto no es bueno porque 7 danzaron. Un culto no es bueno porque la presencia se sintió. Ahorita enumeré, y lo último que enumeré, no porque no sea importante, fue el sentir. Cuando pasa por esta cuarta etapa, ya tú no vives de lo que sientes. De hecho, ni te importa sentir, te interesa discernir. Gloria a Dios. No te mueve, déjame diezmar porque siento. Déjame, eso está caliente, no siento, Evangelizar. No, ¿y quién va a evangelizar? ¿Quién va a sentir? El cuerpo mismo se defiende. No siento ir a los hospitales. No siento soportarte lo mal que me hablaste. No siento prestarte mi mejilla. No siento. Ese sentir, que no es malo sentir, pero no es la prioridad del cristiano formado. Ese sentir está ahí, pero depende del discernir. Hay gente que siente, déjeme decirle, siente tanto que en una ocasión un predicador fue a una iglesia y lleno, ni siquiera pudo hacer el gesto, realmente medio difícil. Pero él dice que cuando Jesús llegó, donde la niña, la hija de Jairo, estaba enferma, él le dijo, Jairo, talita, cumi, porque la palabra suena, ¿verdad? Talita, para nosotros, talita, ¿verdad? Entonces cumi es de culminación. Entonces talita,
Kumi, o sea, ya esto culminó. Y cuando dijo eso, danzaron, hablaron en lengua, se cayeron al piso, se levantaron, de todo, se llenaron. ¿De qué? De lo que sintieron, pero no pudieron discernir que Talita, Kumi, niña, corre conmigo, levántate. No tiene nada que ver con que se acabó, con que culminó. Así es que cuando somos formados, no nos movemos solo por sentimiento, sino por discernimiento. Amén. Aleluya. Quiero 10 minutos para... Yo no predico algo, todo el mundo, todo el que me conoce lo sabe. Yo tengo un problema con la introducción, pero mi predicación siempre es de 10-15 minutos. Pablo era un vaso escogido. Él tenía su propia ideología. Iba camino a Damasco y una luz lo cegó. Cayó del animal en el que iba y dijo: ¿quién eres? Y la voz, ¿quién? La voz. Nunca pierda en este día la voz. Gloria a Dios. La voz le dio su pensamiento a alguien que tenía su propio pensamiento o idea. Y le dio a conocer lo errado que estaba en su pensamiento, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tu pensamiento está persiguiendo mi pensamiento, tu ideología mi ideología, tu filosofía mi filosofía y tu cultura mi cultura. Así que primero te voy a romper, te voy a vaciar, a dejar de ver la cosa como la ve. Así que quedó expuesto, ciego, hasta que un vaso de misericordia, Ananía, no es un vaso escogido, un vaso de misericordia le dio de beber. ¿Está aquí en el Espíritu? Amén. No literalmente agua, pero sí de la fuente. Y cuando bebió, le volvió la vista. ¿Sabe qué hizo? Se fue 3 años al desierto, solo. Y después de esos 3 años, volvió a Tarso. Y duró 14 años en Tarso. ¿Y sabe por qué estaba pasando? Por la peor etapa de un vaso escogido. Si no escuchó nada de lo que yo dije ahorita, no hay problema. Pero escuche esto, de manera conjunta, tabernáculo es un vaso escogido. Gloria a Dios. Pablo, como vaso escogido, como el tabernáculo, duró unos años donde parecía que nada avanzaba. ¿Tenía palabra profética? Sí. ¿Tenía palabra de ciencia? Sí. ¿Tenía conocimiento? Sí. ¿Revelación? Como ninguno. Pasión por Dios más que cualquiera. Pero estaba en la habitación oscura. Cuando le sacó la le uso marreto le inmenso tuluque nenei se quita. Leeta enei se leita ito. Y así como Pablo, dice el Señor, así lo estoy adentrando a la habitación oscura. Y muchos de ustedes están diciendo: ¿por qué no se manifiestan las cosas que Dios ha dicho que se van a manifestar?